Bueno, seguimos. Combinado com o Gustavo, que temos em torno de 40 minutos, isso, Gustavo? Para não atrasar as atividades dos conversatórios da tarde. Então, vamos dividir o tempo da seguinte forma. Ao invés de apresentar toda a conferência que temos combinado, no meu caso, vou apenas fazer uma apresentação da Comissão de Extensão da UGM, e depois Gustavo dá continuidade na apresentação do documento do nosso congresso e do plano de trabalho que temos enquanto Comissão Permanente de Extensão da UGM. É importante que se diga aqui que a Comissão Permanente de Extensão da UGM ela tem objetivos muito claros, ela representa as universidades que compõem a Associação das Universidades do Grupo Montevidéu hoje. Atualmente, esta comissão tem um plano de trabalho sempre por 2 anos, então nós temos um plano de trabalho de 2017 a 2019. Cabe a mim coordenar esta comissão desde 2017 até 2019, juntamente com Gustavo, até recentemente, porque Gustavo está saindo da Secretaria de Extensão da Universidade. Então, estou na condição de coordenadora desta comissão de extensão. A comissão de extensão da UGM inicia em 2010. Só em 2010, a UGM, enquanto grupo das Universidades de Montevidéu, tinha 10, 12 anos já, em 2010, quando se inicia, então, a Comissão Permanente de Extensão. E uma iniciativa de algumas universidades, entre elas, da Universidade da República, na época, tendo como secretário de Extensão Humberto, não sei onde está, Humberto era o pró-reitor de Extensão, eu como pró-reitor de Extensão da minha universidade, e nosso saudoso Jorge Castro, pró-reitor da Universidade de La Plata. Nesse momento, constituímos um comitê acadêmico na UGM, e que permanecemos como comitê acadêmico durante 2 anos, até nos transformarmos em Comissão Permanente de Extensão Universitária, o que somos até hoje. A diferença entre um comitê acadêmico, que a UGM tem vários comitês acadêmicos, e uma comissão permanente, é exatamente a relação que estabelecemos entre nossas universidades, entre Conselho de Reitores, delegados assessores e a Secretaria Executiva da UGM. A Comissão Permanente de Extensão da UGM tem como compromisso não só a institucionalização da extensão universitária nas universidades integrantes do grupo das Universidades de Montevidéu, mas, sobretudo, fazer com que as universidades e a extensão universitária tenha realmente uma valorização dentro dessas universidades. Ao longo destes anos, nos preocupamos com a formação, e este faz parte do nosso plano de trabalho, com a formação de extensionistas dentro das nossas universidades, de jovens extensionistas. E um desses pontos em que levamos como formação de extensionistas são as escolas de verão e de inverno. Recentemente realizamos em Mendoza, na Universidade de Cúdio, uma escola de verão, em que atuamos juntamente com a universidade, com estudantes e nos territórios onde a universidade tem inserção. As escolas de verão são uma das experiências mais interessantes da Comissão Permanente de Extensão Universitária. Uma outra tarefa da Comissão Permanente de Extensão Universitária é a realização dos congressos de extensão universitária no âmbito da UGM, e que são congressos abertos a todas as universidades, embora coordenados pela Comissão de Extensão Permanente da UGM. Realizamos, no ano passado, o 3º congresso, estamos já tratando do 4º congresso, que deverá ser realizado em Chile no próximo ano. O 3º congresso foi realizado em Santa Fé ano passado, no marco já da reforma, dos 100 anos da Reforma de Córdoba e da CRES, onde, então, elaboramos um grande documento, que é o documento final do nosso congresso, e este documento final do nosso congresso
já está aportado, incorporado nos documentos que o IESALC recebeu quanto documento da CRES. Assim que terminamos o congresso, elaboramos o documento, e esse documento hoje faz parte, então, dos documentos que já estão incorporados, né, nos documentos da CRES. A fala do professor, conferência do professor anteriormente, traz alguns dos itens que estão exatamente no nosso documento, comprovando o quanto esse documento já está incorporado, né, nesses grandes documentos que serão apresentados agora em junho e que fazem parte depois do documento final da conferência. A Comissão Permanente de Extensão da UGM, eu diria que esses são os dois marcos importantes da sua atuação, também permite que diferentes grupos de intervenção, né, grupos que atuam como temáticas dentro das universidades, na extensão universitária, possam, dentro da Comissão Permanente de Extensão Universitária, atuarem até o momento que podem se transformar em comitês acadêmicos. Então, algumas temáticas, como direitos humanos, recentemente discapacidade, foi um grupo que vinha há dois anos, me parece, dentro da Comissão Permanente de Extensão, reunindo documentos, somando universidades, elaborando um plano de trabalho. Este grupo, Lunes em La Plata, em Mar del Plata, este grupo agora sai da Comissão de Extensão para se transformar num comitê acadêmico. Então, a Comissão Permanente de Extensão tem também esta tarefa de empoderar diferentes temáticas para que elas possam depois se transformar em comitês acadêmicos e possam andar solas, sem estar dentro da Comissão Permanente de Extensão Universitária. Bueno, também não há muito tempo para continuar explanando a Comissão Permanente de Extensão da UGM, mas quero dizer a vocês que a Comissão Permanente de Extensão da UGM tem muita preocupação exatamente com esse compromisso da extensão universitária e de como a extensão universitária deve se colocar dentro de nossas universidades, das universidades membros da UGM. Realizamos 2 reuniões anuais, né, em diferentes locais. Esse ano a primeira reunião foi realizada em Mar del Plata, quando revisamos o plano de trabalho para os próximos 2 anos. Estabelecemos já um conselho, um comitê internacional que já passa a tratar do próximo congresso, e vamos realizar a próxima reunião em novembro, na UDELAR. Na UDELAR, no mês de novembro, no marco da jornada de extensão. Então, passo ao Gustavo também, para que possa fazer a apresentação do documento e debatermos aqui a internacionalização da extensão através da Comissão Permanente de Extensão da UGM. Si hay alguien del apoyo técnico, por favor. Pergunta a tecnologia aqui. Bueno, muy buenos días. Yo voy a pedir permiso para pararme, estar un poco más cerca, por ahí a lo mejor me dirijo al mate, me convoca ahí, mate uruguayo, espectacular, con yerba mixta dice que es, entre Argentina y Uruguay, así que ni le digo, es hibridación lo que sale, ¿no? Una coproducción, dice. Bueno, la verdad que por un lado ahí me indica horario, dice Sandra. Me complace compartir este panel y participar en esta nueva jornada, como lo hemos hecho en las jornadas anteriores, felicitando a los organizadores, no solo por el esfuerzo de esta jornada, sino por la continuidad que significa mantener en el tiempo, ver con la Asociación del Grupo Montevideo, pero también compartir con ustedes algunas miradas acerca de
la extensión de la función social, acerca de lo que estamos planteando en este espacio, que es un espacio también abierto, como lo hemos tenido y lo hemos logrado en los distintos congresos. Decir de que América Latina y el Caribe presenta una muy rica trayectoria, lo que tiene que ver con, y obviamente la construcción de culturas, tiene que ver con esto de la integración y de la cooperación en el campo de la educación superior, concibiendo obviamente la educación superior, a la universidad pública en particular, como promotora del desarrollo y la calidad institucional. Se piensa, como decimos permanentemente, esta idea de la cooperación y la integración como una dimensión que atraviesa el currículum universitario, presente en las distintas funciones de la universidad, pero también es un encuentro de cooperación, un encuentro de solidaridad, un encuentro de aportes mutuos, de enriquecimientos mutuos. Sin lugar a dudas, la reforma universitaria ha hecho un aporte más que significativo a la región en estos 100 años de existencia de la reforma. Se ha constituido como un proyecto no solo educativo, sino político, institucional, de cooperación en toda la región. Y como decimos permanentemente, desde este lugar ha aportado a toda la América Latina y el Caribe, entendiendo como un proyecto integral, como decimos permanentemente, cuando hablamos de reforma universitaria, implica de un conjunto de principios indisolubles, que si algunos de ellos está ausente, estamos hablando de otro modelo de universidad o de otro paradigma de universidad, estamos hablando precisamente de modelo de universidad reformista, cuando impera justamente el ejercicio pleno de la autonomía asociado al pensamiento crítico, justamente implica el ejercicio pleno de la democracia, del cogobierno universitario, cuando implica la búsqueda de calidad universitaria, que sería importante debatirlo en profundidad también, y también obviamente ese compromiso que traduce la reforma universitaria en términos que lo simbolizamos la extensión, pero tiene que ver con la misión social de la universidad, como se planteaba desde su primer momento. Entonces, decir modelo o asociar a una universidad reformista es tener en cuenta estos principios que son indisolubles, que se han mantenido en el tiempo y que han dado esa fortaleza importante que ha mantenido justamente tener vivos estos principios. Por supuesto, como se planteó ayer y como se viene planteando en muchos encuentros cuando hacemos una mirada crítica de la reforma universitaria, la universidad reformista es una universidad inconclusa e incluso lamentablemente ha tenido existencia en muy pocas décadas de estos 100 años, porque no existe modelo de universidad cuando los países son tomados por dictaduras, gobiernos totalitarios o gobiernos hegemónicos, aún en democracia, porque, digamos, justamente hay una cuestión central del desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, digamos, cuando hablamos de este espíritu reformista, estamos hablando de este conjunto de principios y valores que están puestos en juego. La reforma universitaria trae justamente un planteo esencial en el mismo manifiesto liminar, cuando se dirige y plantea esa vocación latinoamericanista. Y esto viene de la mano, entonces, y nos anima a decir de que el continente, y fundamentalmente Latinoamérica y el Caribe, tiene una trayectoria más que importante de muchos años en sentidos de cooperación y en sentido justamente de integración. Muy al contrario a lo que establecen los rankings internacionales, como bien se plantea aquí, me sumo a las voces de crítica y de denuncia frente a estos rankings internacionales donde precisamente no se tiene en cuenta esta universidad, no se tiene en cuenta la misión social de la universidad, porque esto no está ponderado en ningún ranking internacional que mira y mide otras cuestiones. Entonces, este tema de la internacionalización de la educación superior está y ha atravesado desde hace muchos años en el caso de nuestras universidades y no es ajena a las universidades y sobre todo públicas de Latinoamérica y el Caribe. Como dice una amiga, Jocelyn Gacel Ávila, que es una mexicana que plantea y especialista justamente en internacionalización, que pone justamente esta mirada en esta dimensión transversal y a su vez de enriquecimiento y de solidaridad y de integración entre las universidades. En el marco de este panel y fundamentalmente de este encuentro a 100 años de la reforma, hacer justamente una mención especial
a las discusiones de la región que tienen que ver con esto de la internacionalización y fundamentalmente la constitución de redes. Ya en el 2008 se planteaba claramente en Cartagena de India, en este espectacular documento que se consensuó en toda la región, que tiene que ver con esto de la internacionalización de nuestras universidades y fundamentalmente esto de el espacio de encuentro y de integración de toda la región como se plantea. Esto ha dado lugar, obviamente, que llegar al 2008 con esta definición tiene que ver con esta historia que de alguna manera se sintetiza de los aportes de lo que ha significado este trabajo de integración y cooperación en toda la región y el aporte a la extensión universitaria. Yo en esto quiero poner en valor, obviamente, el recorrido que ha tenido, está teniendo la Asociación del Grupo Montevideo desde el 2011, de su creación a la fecha, donde lo constituyen más de 35 universidades hoy. Hay varias universidades planteadas también en el tema de sumarse a la Asociación del Grupo Montevideo, donde tiene que ver con esta agenda en el tema de extensión, la contribución que viene haciendo a la región. Pero también quiero poner en valor a la propia IDUAL, con una existencia también del año 1949, 235 universidades hoy, donde ha sido paradigmático los primeros congresos de extensión en el año 1952, 1972, y que dejó justamente una impronta muy marcada a toda la región en materia de extensión universitaria. SUSCA, el Consejo Superior Universitario Centroamericano, que lo constituye 21 universidades, con creación de 1948, donde ha hecho y está haciendo aportes significativos a la región en materia justamente de extensión, de compromiso, de misión social. No quiero dejar de mencionar también otro ámbito de construcción y otro ámbito de debate y de reflexión crítica, como lo ha constituido históricamente la ULEO, con nacimiento en 1999 como ULEO, pero también tomando como referencia varios congresos anteriores que tuvo la ULEO en su aporte justamente que se constituye una red de universidades y en su aporte que ha venido haciendo, no solo en los congresos, sino en escuelas y en distintos tipos de actividades. Y por último, enlace, que es uno de los compromisos de la CRES de 2008, de constituir esta red de redes, muy difícil su constitución, pero que termina presentándose en este congreso, en esta nueva CRES de este año, justamente la constitución de esta red de redes. Y con ello, fundamentalmente, el planteo donde está incorporado esta dimensión social de la universidad, esta misión social de la universidad. Ahora, cuando hablamos, bueno, la Asociación del Grupo Montevideo, como lo trazó Sandra, se ha propuesto un conjunto de objetivos que los venimos llevando adelante, que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver con la profundización y la acción de extensión y el fortalecimiento de esta función social en nuestras universidades. Ahora, cuando hablamos de extensión, cuando hablamos de esta misión social, la gran pregunta es, ¿qué queremos significar, digamos? ¿Y qué es lo que se ha resignificado en el tiempo en términos de esta visión centenaria que trajo la reforma universitaria a nuestras tierras y a nuestro continente y que dejó muy marcado como referencia incluso en universidades del mundo? Sin lugar a duda, como decíamos un rato, la misión social, los distintos principios y valores de la universidad se mantienen, de la reforma universitaria se mantienen vigentes y se han mantenido vigentes en el tiempo. Sin lugar a dudas hay algunas cuestiones centrales que se han significado o se han resignificado. Y tiene que ver con el conocimiento hoy, tiene que ver con el valor estratégico de la educación y el conocimiento para la transformación de nuestras sociedades. Lo que se ha significado y se ha resignificado en definitiva es la misión social hoy de las universidades. ¿Qué es lo que se interpela a las universidades, el Estado, la sociedad, las cuales formamos parte, sobre todo las universidades públicas que forman parte? Y justamente cuando hablamos de esta resignificación de la misión social, cuando asociamos la misión social o definimos la misión social hoy de las universidades, tienen que ver fundamentalmente con este rol central frente al conocimiento, frente a la reproducción social y cultural de principios y valores fundamentales, éticos fundamentales. Tiene que ver con ese rol central que hoy ocupa y preocupa justamente esta función social de la universidad que llamamos extensión universitaria. Tiene que ver también con esto de la asociación y la participación con la sociedad y con el Estado en términos de políticas públicas.
Como decimos permanentemente, no hay práctica de extensión que no aborde problemas concretos de la sociedad. Problemas concretos de la sociedad que está mediado permanentemente en términos de políticas públicas. La universidad pública forma parte de las políticas públicas, educativas, científicas y tecnológicas, pero frente al rol de esto que aparece como diferente, o esto digamos que aparece como distintivo en esta época, que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver con la educación, aparece centralmente esta preocupación frente a las políticas públicas, el aporte de la universidad en políticas públicas, que tiene que ver no solo en el aporte a la agenda, que tiene que ver no solo en la mirada crítica de las políticas públicas, sino también en la construcción de nuevas políticas públicas en términos sociales y en términos asociativos. Esto, digamos, es un rol muy importante de la universidad que ha ido ocupando lugar. Por supuesto, desde la autonomía y del desarrollo del pensamiento crítico. Nos ocupa un lugar y un aporte desde ese lugar. Y de ese lugar también transformador frente a la sociedad y el propio Estado. Ahora, cuando hablamos de extensión, la gran pregunta que ha circulado y que es objeto de debate permanente en nuestras universidades es: ¿qué significa la extensión? ¿De qué extensión estamos hablando en nuestras universidades? ¿De qué extensión se ha ido acordando en los espacios colectivos? Por ejemplo, Asociación del Grupo Montevideo, o lo que ha ido circulando y lo que va circulando en toda la región. Por un lado, decir de que reconocemos en la extensión un conjunto de dimensiones que tienen que ver con esta definición de extensión. Son dimensiones conceptuales que van definiendo o que va acercando acuerdos en definiciones de la extensión. Por un lado, reconocemos, o digamos podemos discutir el reconocimiento de esta dimensión académica institucional sustantiva de la extensión, que tiene que ver justamente con el rol de la extensión que nos ocupa o con el conocimiento, frente a la educación, ese rol esencial que tiene que ver con la extensión. Ustedes saben muy bien de que históricamente las universidades se han ido estructurando frente al conocimiento y de acuerdo a cómo se transmite, se crea, se democratiza, se apropia, se crea y se recrea el conocimiento, estamos frente a roles de las llamadas funciones sustantivas. Bueno, la extensión reconocemos una función sustantiva esencial, digamos, en este rol en términos de democratización y en términos fundamentalmente de reproducción social y cultural, no solamente de principios, sino del propio conocimiento. Pero también reconocemos una dimensión social de la extensión en términos de transformación. Decimos permanentemente, no hay práctica de extensión que no tenga que ver con un aporte significativo en términos de transformación. Y en términos de transformación, como se planteó anteriormente aquí en esta conferencia, no solo tiene que ver con esto de la posibilidad de intervenir, la posibilidad de interactuar, la posibilidad de estar presente en las comunidades, aportando a sus propias transformaciones, sino nosotros mismos transformándonos. No hay práctica de extensión que no debería tener este camino recorrido. Y después al término de la práctica, si nos preguntamos qué hemos transformado y en qué no hemos transformado, y si detectamos que eso no ocurre, revisemos las prácticas, porque algo estamos haciendo mal. Las prácticas de extensión son esencialmente críticas, transformadoras, obviamente en espacios microsociales, en comunidades concretas, abordando los diversos y complejos problemas de nuestra sociedad y fundamentalmente estando acompañando o muy cerca o estar presente en las comunidades de mayor vulnerabilidad. Pero también reconocemos la extensión una dimensión dialógica comunicacional, que tiene que ver con esto del espacio y punto de encuentro entre el diálogo de saberes y conocimiento, pero que tiene que ver también en este concepto dialógico comunicacional en términos, digamos, concretos, como también se planteó acá, en cuestiones centrales que tienen que ver con la empatía, que tienen que ver con la alteridad. Si la empatía y la alteridad no están presentes en nuestras prácticas, o no estamos predispuestos a incorporarlas, dediquémonos a otras prácticas, no las de extensión, porque la extensión es reconocer al otro en la diferencia, crecer con el otro en la diferencia, vincularnos con el otro, esta actitud de vincularnos con el otro y crecer junto con el otro. Esto es definiciones centrales que tienen que ver con esta práctica de extensión, o por lo menos esta práctica crítica de extensión. Pero también el diálogo nos transporta al diálogo de saberes, de conocimiento y entre distintas disciplinas. Y también convoca
a distintas miradas cuando abordamos problemas concretos de la sociedad. Digamos, implica este punto de confluencia, este espacio de confluencia entre las diferentes dimensiones, entre las diferentes disciplinas, tendiendo a la interdisciplina, tendiendo a espacios transdisciplinarios que en este abordaje con problemas concretos se puede llegar a dar. La dimensión pedagógica crítica está incorporada fundamentalmente en esta dimensión conceptual de la extensión. Esto en los últimos 20 años, 15 años, se ha venido trabajando con cada vez más fuerza, porque es lo que nos transporta a este sentido de miradas y preguntarnos críticamente qué es lo que está formando la universidad, cuál es el graduado que está formando la universidad, cuál es el profesional que forma nuestras universidades, y mirar críticamente y preguntarnos si es posible formar o es posible llevar adelante otras formas de enseñar y aprender. Si decimos que nos interesa formar buenos profesionales, debatir qué significa en estos tiempos de la complejidad, de la diversidad, de la sociedad del conocimiento, en esta intervención en los complejos problemas sociales, qué significa buenos profesionales. Y si nos preguntamos que nos interesa formar ciudadanos críticos y comprometidos, ¿qué significa formar ciudadanos críticos y comprometidos? Y hoy, ¿cómo se forma un ciudadano crítico y comprometido? Solo el espacio áulico, que acá hago una aclaración en los debates que hemos tenido, en los espacios que tenemos, si esa formación se logra en el espacio de 4 paredes o este espacio extendido de conocimiento con la sociedad, y si el espacio de esta formación de ciudadanos críticos, digamos, implica pensar y repensar estas prácticas para poder lograrlo. Entonces, esta dimensión justamente pedagógica crítica nos transporta justamente a preguntarnos qué educación es la que necesitamos, digamos, llevar adelante, y si es posible pensar en nuevas formas de enseñar y aprender. Así como nos preguntábamos anteriormente si justamente es posible pensar otras formas de construir conocimiento que el tradicionalmente, digamos, que el que estamos acostumbrados tradicionalmente. Y la quinta dimensión que reconocemos la extensión es una dimensión política, que parte por un lado de la universidad como parte de las políticas públicas, que parte de la universidad ocupando un rol central frente a las políticas públicas y con las políticas públicas, pero también desde ese lugar, desde el conocimiento y desde la educación, la universidad aportando a las políticas públicas, como decíamos hoy. Y en el sentido que le decíamos, desde la autonomía, del ejercicio pleno de la autonomía, del ejercicio pleno del pensamiento crítico, en esa mirada crítica a las políticas públicas, en esa denuncia cuando las políticas públicas no existen o cuando no se están aplicando, o en esto de contribuir a nuevas políticas públicas o evaluar políticas públicas, pero desde este lugar críticamente. Esta dimensión política nos transporta, digamos, a un espacio muy importante, que es justamente la dimensión ética. Tenemos sobre nuestras espaldas las universidades, también de reproducir social y culturalmente, justamente principios fundamentales, valores fundamentales que tienen que ver con la ética. No nos da igual a la hora de una práctica hacerla de cualquier manera. Estamos obligados a hacerla de determinadas maneras, o por lo menos debatir en términos también de la reproducción social de la ética. Por razones de tiempo no voy a desarrollar las categorías teóricas y de análisis, que es muy importante también tenerlas presentes porque soporta justamente este cuerpo conceptual y teórico cuando hablamos de extensión universitaria. Algunas cuestiones se pueden vincular a lo que se expresó en la conferencia, que tiene que ver con un modelo, un paradigma determinado de educación, que tiene que ver con la universidad y la mirada crítica de la universidad, en ese ejercicio y tensión permanente entre la autonomía, pensamiento crítico, ejercicio democrático, calidad, pertinencia, etc. Conocimiento y poder, yo creo que puede dar lugar a varios congresos, encuentros como estos, debatir en profundidad qué significa justamente nuestras prácticas en términos de conocimiento, poder y ejercicio justamente para la transformación. La sociedad, como lo mencionaba, no la podemos solayar como una de las categorías teóricas importantes, obviamente, igual que el territorio, la comunicación, la educación, la alteridad, la empatía, la democracia, políticas públicas y el aporte al desarrollo sustentable. Lo dejo planteado ahí, desarrollos en distintos
materiales, publicaciones, escritos para tenerlo como referencia, pero no lo podía dejar de mencionar. Con este planteo, y es un trabajo que también hemos hecho en la asociación del Grupo Montevideo, es mirar justamente nuestras políticas institucionales y preguntarnos qué objetivos y qué planteos estamos llevando adelante en términos de planteos institucionales con esta mirada y en realidad con este tipo de desarrollos. Hay un conjunto de objetivos que traducen nuestras políticas institucionales en el sostenimiento, no solo en las políticas, sino también esto lleva a los instrumentos de gestión y a las miradas críticas y autocríticas de nuestras propias prácticas. Decir, para luego dar algún tipo de intercambio, presentar entonces cuáles son los ejes importantes o los lineamientos importantes de trabajo que hemos ido acordando en este espacio de universidad, que incluso varios puntos de este planteo que se está llevando adelante y que se ha propuesto en el plan de desarrollo de la extensión en el marco de la Asociación del Grupo Montevideo, son compartidos con las redes a nivel de Latinoamérica y el Caribe, porque justamente tiene que ver, digamos, con esto que atraviesa justamente a las universidades latinoamericanas y caribeñas. No quiero dejar de mencionar el aporte que también ha hecho Cuba, fundamentalmente con sus talleres internacionales en el marco de los congresos internacionales de educación superior, que ha abonado en el mismo sentido este tipo de planteos. Esta agenda es uno de los resultados concretos y más importantes en los cuales hemos acordado después del tercer Congreso de Extensión, que los documentos también están a disposición de todos los que quieran revisarlos, todos los que quieran, digamos, aportar incluso en términos de las conclusiones. Pero por un lado, decir también que esto ordena también de alguna manera las prioridades del debate, las prioridades del trabajo y fundamentalmente las miradas críticas que deberíamos hacer a nuestras propias prácticas institucionales de las universidades de la región. Por un lado, la institucionalización y el reconocimiento académico de la extensión, tema que está presente en todos los encuentros, congresos, en los cuales debemos debatir y ponernos de acuerdo justamente si estamos dispuestos a encaminar este planteo, porque por un lado está presente permanentemente esta contradicción o esta aparente contradicción, donde por un lado hay un reclamo permanente a que la extensión no siga siendo esta hermana pobre y desamparada de las universidades, pero por otro lado también hay un planteo muy crítico para dentro de cada universidad de cómo se dan este tipo de actividades y en realidad, digamos, la necesidad de mucho más en planteo, digamos, y con ello trabajar fuertemente en este sentido. Desarrollo teórico conceptual de la extensión, obviamente que lo hemos puesto en agenda porque implica de debatir y de avanzar justamente en las distintas corrientes y posiciones que hay acerca de esta función que no deja de ser polisémica, no deja de ser, digamos, un campo de debate de distintas miradas. La integración docencia, extensión e investigación, los temas centrales, y diría yo, mirando toda Latinoamérica y el Caribe, tal vez uno de los temas que más se ha ido avanzando en función de esto de pensar en otras maneras de enseñar y aprender, en esto de incorporar prácticas sociales, académicas, en términos de incorporación curricular, esto, digamos, de pensar, digamos, en esto de otra manera, enseñar y aprender, salir del espacio de encierro, justamente a poner en ejercicio con el otro y con los problemas y con las comunidades, los procesos de enseñanza-aprendizaje, en los cuales todos enseñamos y todos podemos aprender. La integración, aportes a la inclusión y cohesión social y al desarrollo territorial. Obviamente, como se decía hoy también, toda práctica de extensión tiene que ver con una intervención en términos de interacción en espacios territoriales concretos. No hay práctica de extensión que no implica un abordaje de un problema concreto en comunidades concretas. Esto de sobrevolar los problemas no es propio de esta mirada justamente de extensión, totalmente lo contrario. Así como también decimos, en toda práctica de extensión no deberían
dejar de participar estudiantes. Al contrario, en muchas de nuestras universidades decimos toda práctica de extensión es vital, es esencial la participación de estudiantes en todas nuestras prácticas. Y esto es una definición que marca también sentidos y que marca también definiciones a la hora de plantear las prácticas de extensión en nuestras universidades. El territorio es el gran espacio de construcción de agendas. Con el territorio, en ese territorio es donde acordamos agenda y donde acordamos las prácticas, donde acordamos los proyectos, las acciones de extensión. Digamos. Muchas veces tenemos, por cuestiones hasta de tiempo, convocatorias de todo tipo, permanentemente salimos corriendo para ver qué proyecto presentamos, porque se nos vence, digamos, la fecha para las presentaciones de proyectos, de propuestas. Bueno, esto justamente hay un planteo crítico en ese sentido, porque la construcción de un proyecto, de una práctica, debe ser justamente, como decimos, la mejor práctica es aquella que se construye con las comunidades. Y a la hora de presentar esa práctica, tiene que ver con la visión y el consenso de todos los que van a participar en esa práctica. Pero la verdad que yo les propongo a todos que miremos si eso se da o no se da, digamos, muchas veces en esta construcción de proyectos que todos los días llevamos adelante. El fortalecimiento a estos sistemas que de alguna manera nos posibilitan, digamos, no solo en términos de planificación y en términos de recursos, los programas y proyectos y las actividades, sino también como mecánicas de trabajo, como formas de trabajo, que no se agota justamente en esa práctica o en ese proyecto, sino es la búsqueda permanente de darle continuidad o el desafío de darle continuidad a esas líneas de trabajo, esas formas que nos vamos dando. El aporte a las políticas públicas, que tiene que ver de la autonomía del pensamiento crítico, como decimos, también está dentro de la agenda. Comunicación y extensión, formando parte de la agenda de análisis y de debate que nos vamos dando. La internacionalización de la extensión, desde ya incorporada plenamente en nuestros espacios. La formación en extensión universitaria, que tiene que ver con todas estas figuras y todos estos espacios, no solo de grado, no solo de posibilidad, digamos, de estar en distintos espacios de cátedras electivas, optativas, sino también propuestas de posgrado, pero también estos espacios de las escuelas de invierno, de verano, que la verdad que han ido creciendo y representa un espacio de construcción fabuloso en términos de extensión universitaria y de nuestras prácticas. Planeamiento y evaluación de la extensión, también lo hemos incorporado en la agenda de trabajo, dado también el camino que van recorriendo y que vamos recorriendo varias universidades. El desarrollo de las políticas y programas en ciencia, tecnología, sociedad e innovación, en términos también en campo de CTS, en términos críticos, como también se planteaba acá. No solo es denunciar o no solo es describir las brechas tecnológicas, sino las brechas sociales y culturales de este fenómeno que se viene dando, que tiene que ver con el conocimiento y fundamentalmente la educación, y preguntarnos justamente las comunidades que quedan afuera, las comunidades que justamente cada día se marginan justamente mucho más, y más aún si lo miramos solo desde las brechas tecnológicas. El desarrollo de las políticas y programas culturales, que tiene que ver entonces con esto del ejercicio del plan de trabajo que no hemos dado. Bueno, yo para finalizar y tal vez dar algunos minutos de intercambio, bueno, dejo este planteo aprovechando los 100 años de la Reforma, de un historiador que ha abordado durante muchas décadas esta mirada sobre lo que ha significado, lo que significó la Reforma y lo que se proyecta en la Reforma. Carlos Thunberg decía que la Reforma Universitaria fue, sin lugar a duda, uno de los hechos revolucionarios más importantes del siglo XX en términos educativos, sociales y políticos. Y nos deja justamente este concepto con los cuales estamos profundizando todos los días, cuando hablamos de extensión, cuando hablamos de esto de construir con el otro, de esto de poner no solo en juego conocimientos y saberes de la institución, sino también lo ponemos en diálogo y de construcción y de enriquecimiento mutuo con la sociedad. Porque está demostrado que una universidad
que interactúa en estos términos, una universidad que participa, una universidad que se involucra con la sociedad, con los problemas, una universidad que se involucra en términos de políticas públicas, es una universidad que todos los días crece en términos de sus propuestas académicas, de sus propuestas de extensión y de sus propuestas de investigación. Muchas gracias.